grabar, pero ahí estoy grabando, no. Ahí está grabando de nuevo. Entonces, ¿cuál es la aplicación que vamos a hacer? La primera aplicación, digamos, interesante, que yo creo que vale la pena entender, es lo que está en la página 6. Es lo que llamamos un condensador. Entonces, aplicación, en el futuro lo vamos a estudiar de nuevo con mucho más cuidado como almacén de memoria, pero por ahora lo que vamos a estudiar es un condensador. Entonces, ¿qué es un condensador? A grosso modo, el condensador que vamos a estudiar es qué pasa si tengo un plano infinito que tiene carga, llamémosla sigma, y coloco otro plano infinito. Obviamente en la práctica nunca son infinitos, es simplemente una buena aproximación, pero la física se trata siempre de hacer aproximaciones y nos da una idea bastante bien de lo que pasa. Obviamente podemos hacer el mejor resultado. Entonces lo que vamos a hacer, un condensador, la imagen que está ahí, lo voy a ahora escribir qué es lo que es. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es considere dos planos infinitos separados por una distancia, llamémosla L, da lo mismo la distancia, pero no va a depender de este L, pero supongamos que vale L, una distancia L, Profe, ¿sí? ¿Sí? yo tengo una duda de algo que dijo antes, que no entendí cuando dijo eso de cada vez que el campo cruza una carga, el Sí, campo se indefine. sí, sí, sí. Si eso no lo entendí, ¿a qué se refería? Se refiere a que, o sea, voy a volver hacia atrás para recordar el caso más simple. Imagínate tienes una carga puntual, como está acá. Si el campo Ujú. eléctrico lo calculas a un lado, está acá, es la expresión que todos conocemos, va simplemente en la ley de Coulomb, la carga dividido por la distancia al cuadrado radial. Pero si tú lo cruzas, es decir, que partes de acá y partes de acá y cruzas la carga hacia el otro lado, fíjate lo que pasa. A este lado el campo apunta en esta dirección, y al otro lado el campo apunta en la otra dirección. Y justo en la carga, ¿en qué dirección apunta? En ninguna. Si te fijas, cuando justo R es igual a R', se indefine, el campo eléctrico vale infinito. Pero fuera de él, hacia un lado apunta en una dirección y hacia el otro lado apunta en la otra dirección. En realidad, cada vez que tú tienes una carga, el campo eléctrico que lo cruza, independientemente que sea una línea recta, un plano o lo que sea, cada vez que el campo eléctrico cruza una carga, debido a que hay una singularidad, se indefine. Y por lo tanto, cambia la dirección de la flecha, típicamente. ¿Okay? En este caso, lo que ves es que apunta hacia allá y después apunta hacia el otro lado. En el caso del hilo, si yo cruzo el hilo, de este lado apunta hacia afuera, pero el otro lado apunta en la otra dirección. Eso se debe a que en el hilo el campo eléctrico tiene lo que llamamos una singularidad. Esta teoría eléctrica, a pesar de ser una teoría muy buena porque nos permite explicar muchas cosas del mundo que nos rodea, está llena de singularidades, está llena de cosas que matemáticamente son infinitos y a la gente, claro, no le gusta eso porque no entendemos muy bien los infinitos, pero efectivamente todo esto infinito se debe a que no sabemos lo que pasa cuando un electrón se toca exactamente con otro electrón. ¿Okay? Entonces, esta teoría lo que nos dice es que si se tocan necesitan energía infinita, por lo tanto nunca se van a tocar. Eso es lo que nos dice esta teoría. Pero es una teoría que está todavía no terminada. Es una muy buena teoría, la teoría eléctrica nos explica bien las cosas, pero subyace a que hay singularidades, a que si uno separa la carga, esto me dice que vale infinito. ¿Okay? Entonces vamos a tener que vivir con ese infinito por ahora. Es una muy buena teoría, describe muy bien lo que nos rodea, así que por ahora es suficientemente buena para lo que hacemos, pero tiene estos problemas de que cada vez que cruce un plano, un hilo o cualquier cosa que tiene carga, hay infinitos y esos infinitos se traducen en que cambia la dirección del campo eléctrico. ¿Ok? ¿Es claro? ¿Está Sí, bien? Muy bien. sí. Entonces, volvemos a nuestro condensador. Entonces, nuestro condensador tiene un plano cargado sigma, un plano menos sigma y está a una distancia L. Suponemos, bueno, aquí no puse dos planos infinitos separados por una distancia L, colocamos L, y con densidad de carga superficial sigma y menos sigma respectivamente. ¿Ok? La pregunta que nos vamos a hacer es lo mismo, es trivial, es quiero preguntarnos cómo es el campo eléctrico. ¿Cómo es el campo eléctrico? ¿Ok? En todo el espacio, por supuesto.
Entonces la pregunta que queremos resolver es cómo es el campo eléctrico en todo el espacio. Y esto obviamente no lo vamos a hacer como integrales, simplemente es trivial con lo que acabamos de hacer, porque ya sabemos que si yo tengo un plano, eso lo acabamos de calcular, entonces el campo eléctrico arriba apunta hacia allá. Entonces simplemente lo acabamos de decir, el campo eléctrico vale la densidad de carga partido por 2 epsilon en Z, y acá abajo vale E vale menos sigma partido por 2 epsilon 0 Z, Z unitario. Por lo tanto, por principio de superposición, usamos principio de superposición. Si usamos el principio de superposición, ¿qué nos dice el principio de superposición? Bueno, colocamos el primero, lo voy a colocar acá, ese tiene densidad de carga sigma, y ese entonces tiene un campo constante que apunta aquí hacia abajo, así, y ese arriba constante que apunta así. El otro, lo coloco acá, pictóricamente, tiene densidad de carga menos sigma. Como es menos sigma, entonces fíjense que el campo depende de la densidad de carga. Esencialmente, si cambio de sigma en menos sigma, cambia la dirección. Por lo tanto, sobre el campo, este tiene un campo que va hacia abajo, y debajo de él tiene un campo que se da vuelta. O sea, fíjense que el verde, a diferencia del rojo, está al revés, y la razón por qué está al revés es porque tiene una densidad de carga negativa en vez de ser positiva. Si los sumo los dos, bueno, lo que pasa es que acá, fíjense, las flechas están en la dirección opuesta. Ambos tienen densidad sigma en módulo, por lo tanto aquí se cancela, aquí se cancela, aquí se cancela, y aquí se cancela. Por lo tanto, lo que vamos a concluir de este análisis muy simple, ni siquiera tengo que calcular nada, voy a concluir que si alguien coloca dos planos cargados, sigma y menos sigma, entonces vamos a concluir que simplemente el campo queda al interior. En este caso el campo queda apuntando hacia abajo, y la intensidad del campo aquí, entonces, ¿cómo sería el campo eléctrico entonces en un condensador de dos placas? Bueno, es muy simple. Lo que nos diría es que vale 0 sobre el condensador, vale al interior, vale menos sigma, pero se suman los dos porque las dos flechas están hacia abajo. Por lo tanto, se suman. Entonces vale 2 veces 2 sigma partido por 2 epsilon 0, se cancela, así que vale sigma partido por epsilon 0 en la dirección Z unitario. Eso es en el condensador. Y vale 0 debajo del condensador. Por lo tanto, lo que nos dice este pequeño análisis, muy simple, lo que nos dice es que podemos entonces, simplemente, si quieren, aislar el campo eléctrico. O sea, cuando yo tengo dos planos, lo que hace es que aísla el campo eléctrico. ¿Okay? Eso es lo que hace. Entonces, realmente lo interesante de lo que acabamos de decir es que lo que hace esencialmente es aislar. Entonces, lo que acabamos de descubrir, es simplemente que un condensador de placas paralelas aísla el campo eléctrico. Y eso tiene muchas aplicaciones prácticas. O sea, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas de que lo aísle? O sea, ¿qué es lo que lo hace muy, muy interesante? Lo hace que entonces yo tengo mis placas aquí, entonces me la imagino aquí, me imagino otra placa acá abajo. Entonces, lo que hace es que tengo completamente atrapado el campo eléctrico, y está acá y es uniforme. Es un campo eléctrico uniforme, perfectamente acá. Y como es uniforme, entonces pregunta, ¿qué pasa si yo logro tomar una carga? Ahora, acuérdense que los campos eléctricos, o sea, no olvidar eso, si yo tengo una carga, los campos eléctricos ejercen una fuerza que era la fuerza a partir de la carga del campo eléctrico, por lo tanto, la fuerza va a ser la carga por el campo eléctrico. ¿Ok? Nosotros definimos al revés, definimos el campo eléctrico como la fuerza y por la carga, pero esto también me implica que si yo tengo un campo eléctrico, entonces si yo ahora paso una carga al interior de este campo eléctrico, entonces va a sentir una fuerza.
Lo interesante es que en este caso es completamente uniforme. Y por lo tanto, pregunta, si yo lanzo una partícula al interior de este campo eléctrico, ¿cómo debería ser la trayectoria? Si el campo eléctrico es uniforme al interior, ¿cómo debería ser la trayectoria? Si yo lanzo una partícula acá, hacia acá. Si lanzo la partícula cargada, ¿cómo debería ser la trayectoria? ¿De línea? No, porque siente una fuerza hacia abajo. ¿Cómo debería ser la trayectoria? Ah, Una parábola. Paralela. Una parábola, muy bien, alguien respondió bien. Es una parábola. La razón que una parábola es lo mismo que nos pasa en la Tierra. En la superficie de la Tierra, el campo gravitatorio lo aproximamos por algo constante. ¿Ok? Y como es constante la superficie de la Tierra, el campo gravitatorio es constante. Por lo tanto, si yo lanzo una piedra y siento una fuerza constante, lo que hace es una parábola. Por lo tanto, este objeto tiene que hacer una parábola. Entonces, esta idea muy, muy simple de poder hacer parábolas es que, por ejemplo, con el condensador que les mostré antes variable, se los voy a mostrar una vez más, yo puedo controlar, con esa batería que les mostré antes, yo puedo controlar cuál es el sigma. Y por lo tanto, puedo lanzar distintas partículas y hacer que la parábola que haga tenga una forma que yo quiera. Entonces, la aplicación más simple de lo que acabamos de escribir es lo que llamamos un tubo catódico. Se lo explico y se los muestro, pero la idea es muy simple, es que si yo tengo un gas de electrones, un gas de carga, ¿ok? Los gases de carga, ¿qué son? Simplemente son un plasma, es tener un material que está muy excitado, por ejemplo, térmicamente, tiene cargas, le hago un hoyo, lo perforo y le hago un hoyo, por lo tanto, algunas partículas que están acá moviéndose son capaces de escapar. Y cuando se escapan, después lo que uno hace típicamente es que los somete a un condensador, ¿ok? El cual uno con alguna perilla, un voltaje, uno controla cuál es el campo eléctrico que está acá. Entonces, si está esencialmente es muy chiquitito el hoyito y le coloco acá filtros, por ejemplo, para que cada vez sea más pequeño, digamos, salen las partículas acá, entran en el campo eléctrico y uno las puede desviar perfectamente en la dirección que uno quiera. Así que eso es un rayo de cargas. Y entonces la gracia es que si yo logro controlar la densidad de carga que está acá, entonces puedo controlar el ángulo con que salen, porque controlo la trayectoria. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos típicamente con esto? Con esto lo que hacemos en la práctica fue lo que les expliqué la vez pasada, pero se lo vuelvo a explicar, lo llamamos tubo catódico. Lo que hacemos es que colocamos este sistema, un gas que tira electrones con un condensador, en realidad son varios condensadores, son 4 condensadores al menos, pero con varios condensadores podemos hacer que las trayectorias, por ejemplo, a veces vayan hacia abajo y golpee aquí, o hacia acá, se aplicó otro voltaje, venga acá y salga hacia acá, y puedo hacer que salga donde yo quiera. Entonces, cuando le pega a este objeto que está acá, típicamente aquí lo colocamos en una pantalla, un material fluorescente, que lo que hace es que cuando le llegan muchos haces, lo golpea, y eso hace que se ilumine. ¿Okay? Eso que está ahí, llamamos tubo catódico, es lo que hacemos televisores antiguos, televisores viejos, televisores que ya no existen, viejos. ¿Ok? O sea, eso que está ahí, que parece ser bastante... Pero para que estos buenos contesten igual, ¿Perdón? ¿Hay una pregunta? O... Ah, no, parece. ¿Alguien quería hacer una pregunta o fue una confusión? No, no importa. Entonces, el principio está acá, vuelvo a colocar ahora si volvemos al principio. Entonces, el principio es que con una batería uno puede realmente cambiar el campo que está al interior. Lo que hace la batería es cambiar las cargas. Y entonces, mientras más cargas tengo, más intenso es el campo al interior. ¿Okay? Si yo disminuyo las cargas, entonces eso si disminuye, disminuye. Las puedo cambiar de signo. ¿Okay? Voy a probar si vuelve a estar mejor la cámara. Me dicen si está bien. Entonces, puedo probar el signo y eso cambia o no cambia. ¿Okay? no, profe, no prende la cámara porque sin la webcam la conexión era mucho más fluida. Ok, voy a seguir manteniéndola así. Entonces, si se fijan, eso hace que entonces eso sea más o menos intenso. Y lo que hacemos en la práctica con esto, o sea, o una aplicación vieja, pero para usted quizás ya no tiene muy sentido. Pero obviamente en otras épocas, estoy hablando de los años 80, todos los televisores eran, digamos, espérense, aquí me equivoqué, quería pasar a otra pantalla. Pero puedo pasar a la mía también. Pero, ok.
era otra, la pantalla que quería ver es esta de acá. Acá está. Entonces, en los 80, acá está nuestra pantalla, entonces esta es nuestra página. Acá coloqué un link que dice, dice tubo catódico. Entonces, estos tubos catódicos, que son bastante antiguos, aquí está el principio físico, que es lo que les acabo de explicar. Lo que nos enseña es que esencialmente uno tiene un gas, puede estar calentado, enfriado, el cual uno lo hace pasar, y esencialmente aquí están los dos condensadores, aquí se ven solo horizontales, pero también hay verticales. Hay un par de condensadores, uno para poder sacar el ángulo hacia acá, y el otro para sacar el ángulo hacia ustedes, fuera de la pantalla. Acá está la imagen de verdad. O sea, tengo condensadores en una dirección, es como un cubo, y en la otra dirección. Y con eso entonces uno realmente puede controlar el haz que sale hacia acá afuera y cómo golpea la pantalla. ¿Okay? También lo que les dije que típicamente cuando hacemos radiación de cualquier material, también usamos este principio. ¿Okay? Con este principio tratamos de resolver cómo poder enviar un haz sobre algún objeto determinado. Ok, entonces, bueno, aquí muestran aplicaciones más modernas, pero esos son los televisores, digamos, que se basaban en este tipo de tecnología, que ahora fue completamente cambiada por los cristales líquidos, que espero en el futuro también se los pueda explicar cómo funciona. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dejar un poco de lado un poco la física o las aplicaciones, y vamos a tratar de volver, digamos, a algo un poco más estándar. ¿Ven mi pantalla? Ahí sí. ¿La ven bien? Sí, sí se ve, Sí, profe. se ve. Perfecto. Entonces vamos a hacer ahora un pequeño, vamos a cambiar un poco, vamos a hacer un pequeño cambio, vamos a hacer algo así como, vamos a llamar como complementos, digamos, de matemática básica que vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer complementos matemáticos. Entonces, ¿qué les voy a enseñar? Complementos matemáticos. Lo que les voy a enseñar son algunos operadores diferenciales que necesito que aprendan a usar. Diferenciales. Diferenciales. ¿Ok? Entonces, ¿qué les quiero enseñar? Les voy a tratar de enseñar, digamos, algunos elementos nuevos de operadores diferenciales, y en particular, lo que voy a tratar de explicarles es que uno tiene, entonces le hablé esencialmente, uno tiene flecha en el espacio, o sea, son operadores matemáticos para campos. ¿Qué quiero decir con esto para campos? Entonces, si volvemos, digamos, a nuestra imagen de los vectores son flechas que ocupan todo el espacio. ¿Ok? Son flechas que ocupan todo el espacio. Pero estas flechas, en función del espacio, pueden estar cambiando. Entonces, vamos a tratar de buscar operaciones matemáticas que nos permitan dar propiedades de los campos. ¿Ok? En particular, la que vamos a ver ahora se llama rotor. Va a dar cuenta de cómo poder girar un objeto, y lo vamos a representar con este símbolo que está acá. Ya lo voy a explicar un poco mejor. Pero para motivarlos más, lo que les voy a mostrar es, puse en la página que está acá, ok, si volvemos acá, van a ver, digamos, van a ver un poco, digamos, de acá está. Ya les conté. Entonces, si miran ahí, entonces acá. Si ven esas flechas, esa flecha es un campo, y lo que está ahí son unas pelotitas, ¿las alcanzan a ver todos? ¿La ven? Sí. Entonces, si ven esas pelotitas, en un caso acá es una esfera, uno tiene un campo, y este concepto que les voy a enseñar el rotor es un concepto que fue robado de la teoría de fluidos y fue aplicado en la teoría electromagnética, pero es un concepto muy natural de los fluidos. Estas flechas en este caso representarían la velocidad del fluido. Entonces, si uno tiene un fluido que tiene esta forma, por ejemplo, esta acá es más fácil en un plano, que gira, imagínense que esto es un fluido, si yo coloco un objeto ahí, estas flechas van a empujar ese objeto y lo van a hacer rotar. Por eso vamos a usar el nombre de rotacional. El rotacional va a ser una cantidad o una operación que nos va a permitir describir si las flechas de campo están girando o no. Si todas las flechas fueran uniformes hacia arriba, no giraría. Pero el hecho de que esto esté aquí girando acá y acá, va a hacer que cualquier objeto
gire. Entonces vamos a tratar de hacer, entender cómo matemáticamente podemos dar cuenta de que un campo pueda girar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer. Entonces voy a introducirle el concepto matemático que va a dar cuenta de esto y cómo lo entendemos y qué propiedades tiene. Y una de las propiedades que va a ser fundamental es que con él vamos a poder integrar. Esa va a ser la razón profunda por la cual se los tengo que enseñar, digamos. De hecho, la ley de Gauss en realidad está escrita con este tipo de operadores diferenciales. Por eso necesito enseñarles un poco de matemática, de operadores de vectores, para que puedan entender cómo podemos escribir las ecuaciones de los campos, en vez de usar integrales. Entonces, para eso vamos a partir con no sé si el más simple, pero vamos a partir con el que me parece podemos discutir estos conceptos. Entonces, debería ya haber aparecido ¿les apareció mi pantalla? No lo estoy viendo, acá está. Entonces, lo que vamos a colocar es el rotacional. Es simplemente el rotacional, lo que va a hacer es que va a ser una operación, en realidad llamamos rotor, es un operador. Operador es algo que aplica sobre un campo y nos da un número. En este caso es un campo y nos da un campo. Es un operador que da cuenta cómo giran los campos. Entonces, ¿cuál es la definición? Entonces, pasemos a la definición. Entonces, yo me doy un campo, llamémoslo F cualquiera, no tiene por qué ser el campo eléctrico, un campo F cualquiera, motivado por los fluidos, y el rotor de F, vamos a usar esta notación, este símbolo acá se llama, tiene un nombre a todo esto, se llama nabla, este símbolo como un triángulo hacia abajo lo llamamos nabla, ¿okay? Y en nabla, en realidad mucha gente le gusta escribirlo así, como esta cuña es el producto cruz. A mí me gusta usar más cuñas, es más usual usar cruz que cuña, pero corresponde al símbolo que usamos para producto cruz, y cuando está así lo llamamos rotacional. ¿Okay? Cuando es este símbolo así, es lo que llamamos rotacional o rotor. Entonces el rotacional lo vamos a definir de la siguiente forma. Entonces lo voy a definir acá, pero voy a explicar geométricamente acá. Entonces imagínense que tienen un volumen muy pequeño, infinitesimal, B, volumen infinitesimal, sobre el espacio nos imaginamos que hay un vector, F, que ocupa todo el espacio, está definido en cada punto del espacio. Y sobre este volumen, como es un volumen, entonces siempre puedo definir normal a él, puedo definir, tiene siempre definido una normal exterior, N. F, lo que está en rojo, es el campo, N es la normal. ¿Ok? Entonces, F es un campo, es un campo, N, normal al volumen. ¿Ok? El rotor lo vamos a definir como el límite de que el volumen tiende a cero, de 1 partido por el volumen, ¿de qué cosa? De la integral de superficie, de este S que está acá en realidad es la frontera del volumen, es una integral de superficie de simplemente N cruz F. ¿Ok? Eso que está ahí es la definición matemática de nuestro, digamos, es la definición matemática, en este caso, de lo que llamaríamos el rotor. ¿Está claro? O sea, simplemente la definición, voy a tratar de explicarle qué es esto, pero es para que lo entiendan bien, digamos. ¿Ok? Entonces, este operador se llama rotor o rotacional por si acaso. Comúnmente llamamos más bien rotor, pero también se llama el rotacional. ¿Es clara la definición? Simplemente voy a seguir adelante, pero necesito que entiendan el símbolo matemático de lo que acaba. Es decir, que tomo un volumen muy pequeño, tendiendo a cero. En cada punto de la superficie de este volumen puedo definir una normal, N, y hago el producto cruz con F.
y lo divido por D. Entonces, obviamente, este producto crudo en el límite se va a algo muy pequeñito, pero dividido por algo pequeñito puede ser finito, y eso finito es lo que llamamos el rotor de F. ¿Está claro? ¿Alguien no entendió la definición? ¿Estamos bien? ¿Nadie tiene duda de la definición? Lo que hay en las integrales es un ds igual a un dv. Sí, eso significa, cuando colocas, voy a colocarlo acá más con cuidado, cuando colocas S igual a un dB, significa que esta superficie en realidad es la frontera de este volumen. ¿Ok? O sea, cuando colocas Ok. este símbolo que está acá, significa frontera del volumen. Entonces, tú tienes un volumen, piensa una esfera, lo que estoy hablando es el cascarón de la esfera, la parte de afuera. ¿Ok? Es la parte de afuera Ya. del volumen. ¿Sí? Eso entonces Ya, gracias. solo integras en la superficie que es el cascarón. ¿Ok? Ok. Entonces, esto igual como ustedes les definieron derivar, entonces uno tomaba una función, la evaluaban en x más un delta x menos f de x partido por ese delta x, tendrá el límite a 0, definieron lo que llamaban derivada. Esto tiene el mismo espíritu de eso que está ahí, pero esta definición va vía usando el hecho que hay una integral de superficie. ¿Okay? Obviamente la práctica, esta es la definición matemática, es la definición correcta de rotacional. Sin embargo, no es una forma práctica de calcular cosas, entonces voy a tratar de darles fórmulas cómodas como uno puede calcular esto. Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer ahora, mostrarles cómo esto se va a transformar en algo muy simple. O sea, los voy a anunciar mejor el resultado y se los voy a demostrar. ¿Cuál es el resultado que quiero mostrarles? Simplemente les quiero mostrar que si f, por ejemplo, lo escribo en coordenadas cartesianas, f tiene 3 componentes, f, obviamente cada uno de sus componentes va a depender de las coordenadas cartesianas, f de x, y de z en la dirección x unitario, tiene f de y más en la dirección y unitario, más f de z en la dirección z unitario. O sea, un vector se puede escribir como cada uno de sus componentes, y cada uno de sus componentes es una función de 3 variables. ¿Okay? Si alguien me pregunta cuál es el rotor de f, hay que hacer este cálculo, pero les voy a mostrar que si uno toma un límite apropiado a un volumen inteligente, el que les voy a mostrar ahora, porque obviamente en el límite, así que yo puedo tomar el volumen que quiera, uno puede mostrar que esto que está acá es equivalente a tomar la derivada de i de qué cosa, de f de z menos la derivada de z de f de i en la dirección x unitario más la derivada, en este caso, de z de f de x menos la derivada de x de f de z en la dirección y unitario más la derivada, en este caso, de x de f de y menos la derivada de y de f de x en la dirección z. ¿Okay? El rotor de una función en coordenadas cartesianas, matemáticamente, cuando toma el límite que está acá, lo que voy a tratar de mostrarle, se transforma en esto que está acá. Y esto me dice que si alguien me da una función, yo calculo estas derivadas, las resto, y simplemente voy a contar que si ese número es 0, no rota. Si es distinto de 0, rota, y me dice con qué intensidad rota. ¿Okay? Entonces lo que les quiero tratar de mostrar es cómo a pasar de esto podemos tener esta fórmula que está acá. La correcta definición es esta. Esta definición vale para coordenadas esféricas, polares, la que ustedes les den la gana. Esta es la definición. Simplemente esta acá es una representación del rotacional en coordenadas cartesianas. Pero si uno quiere usar coordenadas esféricas, obviamente hay que calcular y encontrar qué forma tiene. ¿Okay? Entonces voy a tratar de enseñarles cómo uno puede obtener esto que está acá. Cómo uno puede derivar esto que está acá. Y después les voy a enseñar algunas otras propiedades, pero necesito esto porque las ecuaciones de Maxwell que les quiero enseñar están escritas en términos de estos operadores diferenciales, por lo tanto necesito que, bueno, lo aprendan. Entonces, antes de calcularlo, vuelvo a insistir, el rotacional es simplemente tomar un volumen muy pequeñito y hacer el producto cruz entre la normal de ese volumen y F, y después hacer que el volumen sea chiquitito, dividido por el volumen. Eso me daría el resultado del rotacional. Entonces eso es lo que voy a tratar de mostrarles cómo se hace. Entonces, ¿cómo hacemos este resultado que está acá? Este lo pueden encontrar si colocan en internet o también en la página web, puse el rotacional, lo conocemos. Pero entonces lo que voy a hacer es derivárselo, entender de dónde viene esto o cómo lo podemos entender. ¿Okay? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta de eso? O si no, simplemente procedo a demostrárselos cómo uno puede calcular eso. ¿Estamos bien? ¿Nadie tiene dudas de la definición o lo que les dije o la idea?
¿No? Supongo que entonces, si estamos todos claros, seguimos avanzando, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿nadie tiene duda entonces hasta ahí? Sí, yo tengo una duda. Por favor. ¿El rotor entonces se le aplica un campo? Sí, el rotor es una operación matemática que solo tiene sentido en un campo. ¿Ok? Ya, ¿y te entrega un número vectorial o escalar? Entrega un vector, fíjate acá, me da un vector, me da, estos son funciones, así que me da una función en X, en Y, en Z, luego es un vector, un campo. ¿Ok? Entonces, el rotor, si quieres de un punto de vista matemático, uno debería decir que el rotor lo que hace es que parte de los campos, llamémoslos campos, ¿qué son los campos? El espacio de los campos es lo que llamaremos las funciones en R3, son 3 funciones, y de ahí pasas de nuevo al espacio de los campos. ¿Ok? Pasas del espacio de 3 funciones a 3 funciones. ¿Ok? Ese espacio el que nos va a llevar, esto nos lleva de acá a acá, si es que quieres verlo desde un punto de vista matemático. ¿Ok? Entonces, y vuelvo a insistir, quizás antes de mostrarles esa expresión, porque bueno, me va a tomar unos segundos mostrarlos, pero prefiero simplemente motivarlos más. La razón de esa es que las ecuaciones, si volvemos acá está la página del curso, aquí, fíjense, a la parte final del curso está lleno de fórmulas como que les tengo que hacer símbolos de rotores, divergencia y gradientes. Por ahora voy a enseñarlo el rotor. El rotor aquí está escrito como nabla cruz, en vez de usar cuña, usa cruz. Pero la razón por la cual les quiero enseñar esto es porque la física de los campos electromagnéticos está escrito por las ecuaciones de Maxwell. Y si se fijan, 2 de las ecuaciones de Maxwell está escrita con el rotacional y las 2 otras están escritas con el otro operador que les tengo que enseñar que se llama divergencia. Es decir, esta física o las matemáticas que les tengo que enseñar requiero que sí o sí entiendan esta operación. Como antes, para entender las ecuaciones de Newton, fue fundamental que entendieran que era una derivada temporal. Aquí requiero que vayan a entender no solo que es una derivada espacial, sino que hay que entender sí o sí estos operadores diferenciales. Sin estos operadores diferenciales no podemos escribir en forma tan compacta este resultado de las ecuaciones de Newton. Entonces requerimos que entiendan un poco este símbolo que seguramente para todos son nuevos. No sé si alguna persona antes les habían enseñado el rotacional, creo que no, creo que se les está enseñando en paralelo, pero hago la pregunta si alguno conoce el rotacional o ninguno había escuchado de ello. ¿Alguien ha escuchado alguna vez del rotacional o ninguno? Sí. A mí me lo pasaron literal hoy día en CAA. CAA significa ¿qué? Computación, ¿qué es eso? CAA. No, Cálculo cálculo avanzado y avanzado y aplicaciones. Ah, ya. Se lo enseñaron, o sea, de todas maneras, pero comúnmente cuando se lo enseñan no van a hacer con la expresión matemática, yo les enseño, comúnmente lo enseñan en un plano. Yo les dije la definición volumétrica, que creo que es la definición más correcta, pero de todas maneras es un concepto que va muy poquito a poquito entendiendo, así que no piensen que no va a entender. Es como cuando le enseñaron por primera vez física y le hablaron de derivadas, por tratar de ser cuidadoso, pero necesito que lo dominen, o sea, necesito que aprendan un poco y lo traten de entender. ¿Ok? Entonces, vamos a tratar de deducir esta regla simple que les mostré, voy a volver a mostrársela, o sea, necesito que podamos deducir esta expresión simple que les acabo de mostrar, que debería aparecer ahí. Esta expresión simple porque es la expresión finalmente como uno calcula, o sea, como son sumas, son puras restas y sumas de derivadas, es mucho más fácil calcular esto. Pero las propiedades profundas salen de acá. Entonces necesito que conozcan las dos cosas. Simplemente esta imagen geométrica de que es un volumen muy pequeño en el cual tomamos la normal a ese volumen y nos preguntamos cómo es el rotor entre el vector y la normal a esa superficie, cuánta superficie tiende a ser 0. ¿Ok? Bien, entonces esta imagen espero que nunca lo olviden. Si entienden esto, creo que van a tener intuición de lo que calcula el rotor, porque mucha gente lo que aprende son estas fórmulas, pero estas fórmulas uno dice, ¿pero qué me enseña? Lo que me va a enseñar es cómo gira esta flecha roja con respecto a este volumen. Lo pueden pensar como una esfera o lo que quieran, pero lo que me va a enseñar es cómo gira. Entonces necesito que entiendan cualitativamente eso que está así. Entonces vamos a tratar de entender esta fórmula ahora, porque igual necesito que sepan calcular, digamos. Entonces para hacer esto vamos a vamos obviamente a tomar un volumen inteligente, no vamos a tomar un volumen complicado. El volumen inteligente que vamos a tomar... Profe, ¿Sí? es que la explicación que viene ahora como da para rato, ¿o no? Sí, va a ser larga, digamos.
sea, ya sé que... Es que lo que pasa es que ya estamos en la hora, ok. casi. Ok, Queda no, como un minuto. ok, sí tienes razón. Sí, en realidad da para largo y quizás sea más complejo, pero ok. Entonces simplemente tienes razón. Quizás sea más razonable y también somos tan cansados porque la expresión que viene ahora es complicada. Pero solo quiero anunciarle un solo resultado, que después de eso, lo que quiero demostrar que en realidad lo único, la cosa útil es simplemente, voy a anunciar un teorema que llamamos teorema de Stokes, que después de calcular mucho, lo que quiero mostrarles en realidad, lo que nos va a ser útil para el curso, es esto que está acá, que va a ser que la integral de superficie del rotor, simplemente lo quiero anunciar, es para que tengan alguna idea en qué dirección vamos. Fíjense, aquí hay una derivada y aquí hay una integral. Antes aprendieron en integrales de cosas simples, escalares, que si había una derivada o una integral, se desaparecía la integral, era el operador inverso. Eso, cuando uno tiene campos, no existe, no tenemos el mismo análogo. El análogo es este teorema de Stokes. Nos dice que este operador con una integral de superficie, que en realidad tiene que estar orientada, voy a explicar qué significa eso en el futuro, lo que hace que este operador hace que se salga una integral y se transforme en la integral de línea de la frontera de la superficie de f por delta L. Este teorema va a ser con el cual vamos a resolver muchos y muchos resultados. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una superficie cualquiera así, esto va a ser el rotor en esta superficie que está acá, en vez de hacer esa integral en la superficie que está acá, basta que haga la integral de frontera y me da el mismo resultado. Este va a ser el teorema con el cual vamos a calcular muchos y muchos problemas. Entonces, tengo que enseñarle esto a largo plazo. Una vez que le enseñe cosas, voy a empujarle a demostrarle esta propiedad, que es la única que necesito para calcular. Ok, entonces solo eso es para motivarlos, para decirles por qué es tan importante esto. Nos permite tener el inverso al fin de integrales vectoriales, que eso va a ser lo que vamos a tratar de resolver, que es como la operación inversa de tener la integral de una derivada en campos, es esta la expresión que hace el análogo. Pero se lo voy a explicar con calma, espero el martes, digamos. No sé si tienen algunas preguntas o no, simplemente les voy a mostrar las otras cosas con calma. Desgraciadamente requiero enseñarles estas cosas, pero bueno, se las tengo que enseñar, digamos. No hay vuelta que darle, digamos. No puedo evitar no enseñarles eso, ¿sí? No sé si tienen alguna última pregunta o algo que no haya quedado claro, o dudas de lo que quieran, ¿eh? ¿No? ¿Estamos bien? Ok, entonces si ninguno tiene dudas, entonces nos estamos viendo el martes. Todavía estoy pensando ver qué va a pasar, cómo los vamos a evaluar. También voy a tratar de... La clase anterior quedó bien grabada, eso no hay problema. La hoy día voy a esperar ver qué es lo que nos queda grabado. De todas maneras voy a tratar de ver si creo un canal tipo YouTube, o voy a tratar de ver si no subir un Drive y que puedan bajar desde ahí, pero los videos son grandes, eso es lo único que es incómodo. Ok, entonces... si no hay una pregunta, entonces nos estaríamos viendo prontamente. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, espero que estén bien. Saludos a todos. Vale. Estamos No, profe. Cuídense todos. No, profe, cuídense que la Cuidado. Gracias. Chao, chao. Entonces, chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe.